Hola, ¿qué tal? ¿Me están escuchando? Hola, doctora, sí se te escucha. Ya. Quiero que me avisen si es que pueden ver en su pantalla la presentación. ¿Están viendo? Sí, doctora. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de lo que es el líquido amniótico, ¿sí? Vamos a hablar de que el líquido amniótico es parte importante del estudio obstétrico. Refleja indirectamente el estado del feto, ya que él es un factor activo en su elaboración, ¿verdad? Trastornos en su volumen o aspecto pueden ser signos de trastorno grave, como hipoxia fetal, defecto neurológico o gastrointestinal. La ausencia de líquido amniótico puede ocasionar defectos estructurales como luxación de cadera o hipoplasia pulmonar al nivel fetal. Bueno, es un dializado de amnios muy parecido en su composición al plasma, que permite movimientos fetales que incluyen los respiratorios. Entonces vamos a empezar hablando de que el líquido amniótico es un líquido claro amarillento que rodea al feto, contenido en el saco amniótico, que presenta sustancias orgánicas e inorgánicas, ¿verdad? El aporte en base al tracto urinario tiene un importante rol en la generación del líquido amniótico. 7 ml día a las 18 semanas y 600 ml día al término del embarazo. A nivel de tracto respiratorio, el pulmón fetal también origina diariamente una importante cantidad de líquido. Y a nivel de tracto digestivo, la devolución por el feto es un mecanismo importante en la depuración del líquido amniótico, en la reabsorción de sodio y agua a nivel intestinal. ¿Cómo se compone? Se compone de agua entre 98 a 99%, solutos del 1 al 2% por partes iguales, orgánicos e inorgánicos, y gases como el PO2 y el PCO2, ¿verdad? También tiene componentes inorgánicos como algunos minerales, zinc, hierro, ¿verdad? También componentes orgánicos con proteínas, aminoácidos, componentes nitrogenados no proteicos, lípidos, carbohidratos, vitaminas, enzimas, hormonas y también presenta células. Las proteínas tienen una concentración 20 a 25 veces menor que el plasma materno, que va disminuyendo con la edad gestacional. La mayor parte es de procedencia materna, pasando al líquido amniótico por pinocitosis, 200 o 300 miligramos al término del embarazo. Electroforéticamente son semejantes a las maternas. La alfa-fetoproteína originada en el hígado fetal aumenta su concentración en el líquido amniótico hasta las 14 semanas y luego va disminuyendo. En cuanto a los aminoácidos, su concentración en el líquido amniótico es un 50-75% menor que en el plasma materno, que también va disminuyendo con la edad gestacional. Tiene componentes nitrogenados no proteicos, urea, ácido úrico, creatinina, aumentan con la edad gestacional, especialmente por el aporte urinario fetal. Y los lípidos, su concentración en el líquido amniótico varía con la edad gestacional, ¿verdad? Los lípidos totales al término del embarazo van oscilando alrededor de 13,61 miligramos. Los fosfolípidos aumentan su concentración con la edad gestacional, siendo su origen principalmente pulmonar, el surfactante. Carbohidratos. Los carbohidratos están presentes en diferentes concentraciones: glucosa, sacarosa, arabinosa, fructosa, lactosa. La concentración de la glucosa verdadera es menor que en el plasma materno y alcanza al término 20 miligramos. Las vitaminas, concentraciones de vitamina B1 y C son semejantes a la del plasma materno. En cuanto a las enzimas, tienen significado y aplicación clínica no aclarada. La oxitocinasa no placentaria presenta muy poca actividad al término de la gestación, tiene origen en el tubo digestivo fetal, aumentando su concentración con el meconio en el líquido amniótico. La acetilcolinesterasa está en relación con el crecimiento del feto. La fosfatasa alcalina aumenta con la edad gestacional y en forma patológica en las pacientes preclánticas a una determinada edad gestacional.
La amilasa aumenta en forma brusca después de las 36 semanas por la madurez fetal, ¿verdad? Son datos un poco importantes para nosotros para ver los niveles laboratoriales de la paciente a medida que avanza la edad gestacional y para ver si hay un comprometimiento fetal. En cuanto a las hormonas, los corticoides, andrógenos, progesterona y sus metabolitos, gonadotrofina coriónica, lactógeno placentario, renina, prostaglandina, oxitocina. Las hormonas proteicas no pasan la placenta ni el amnios, ¿sí? Eso es importante recordar. Proceden del amnios, mucosa y piel fetal. A las 14 semanas el líquido amniótico es prácticamente acelular. Entre las 15 y 32 semanas se observa una escasa celularidad del líquido amniótico que aumenta bruscamente a partir de las 37 semanas. Y existen células nucleadas y anucleadas con citoplasma basófilo y acidófilo. A la mitad de la gestación, las fuentes principales de líquido amniótico son: en la semana 20, la orina fetal que comienza a entrar en el saco amniótico y el feto comienza a tragar el líquido amniótico. Hay una transición de embrión a feto y los flujos de volumen diario son bastante pequeños debido a esta circulación que apenas inicia. Los pulmones fetales también empiezan a segregar líquido que contribuye al líquido amniótico en este momento. Al final de la gestación ya vemos que la producción y recambio de líquido amniótico en la última mitad de la gestación es cuando se produce, ¿verdad? El ultrasonido permite medir los niveles de líquido amniótico y correlacionarlo con la edad gestacional, y así nos dan una idea de los valores esperados al momento de realizar un examen, si es una cantidad adecuada o está disminuida, y buscar el porqué. Producción y recambio. El mayor aporte en la producción es gracias a la orina fetal y líquido pulmonar. En cuanto al recambio, la ingesta fetal y vía intramembranosa. Eso en cuanto al mayor aporte para el líquido amniótico. Y en menor aporte tenemos secreciones de cavidad oral y nasal para la producción y el recambio a través de la vía transmembranosa. Entonces, tenemos que las funciones del líquido amniótico son una gestación normal, hacer que haya un espacio adecuado para que pueda haber una buena motilidad fetal. También tiene función bactericida, bacteriostática, desarrollo de pulmón fetal, evita las adherencias o bridas, es como un protector contra los traumatismos y regula la temperatura fetal. También tiene función a nivel de que se pueda producir de forma adecuada los movimientos fetales. También se ve a través de su producción que haya un desarrollo del aparato digestivo y un desencadenamiento del parto. Entonces, tenemos que su producción es a través de una difusión a través de la membrana amniocoriónica, también a través del cordón umbilical. Antes de las 12 semanas también produce la piel fetal, las secreciones respiratorias, como ya vimos, en menor cantidad, y el aparato urinario fetal a partir de la semana 11. ¿Cómo se elimina? A través de membranas ovulares, cordón umbilical y aparato digestivo fetal. Entonces, como estábamos viendo anteriormente, recalcamos que la composición es 99% agua, solutos 1 al 2%, los gases de oxígeno y CO2. También podemos ver que el pH desciende de 7.13 antes de la semana 32 a 7.08 desde esa edad gestacional en adelante. Y como ya habíamos dicho, que hay algunos minerales que componen también la parte inorgánica del líquido amniótico. Dentro de los elementos orgánicos ya habíamos dicho que 50% de las proteínas, también tenemos carbohidratos, hormonas, enzimas, también parte del elemento fetal, de la membrana amniótica, la sustancia que produce el feto y el surfactante a este nivel. Entonces decimos que es adecuado cuando hay un volumen constante, una renovación continua, cuando se produce por lo menos 500 ml de agua por hora, se intercambia sodio en 13 a 15 horas, 25 a 30% es fetal,
a través del cordón umbilical y 70 a 75% a través de la membrana coriamniótica, o sea, la placenta. Su reabsorción se produce a través de barreras coriamnióticas, deglución fetal, que hace de 7 ml día hasta 500 ml, un recambio de 3 veces en 24 horas, placenta y membrana por la ósmosis y el cordón umbilical por la difusión. Entonces, ¿qué es lo que nosotros encontramos como valor clínico? Nos sirve para ver el grado de madurez pulmonar, el diagnóstico de enfermedades cromosómicas, enfermedades genéticas y metabólicas, determina también niveles de bilirrubina, alfa-fetoproteína, acetilcolinesterasa y también puede darnos el diagnóstico a nivel de placenta si hay alguna invasión microbiana, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que nosotros tenemos que resaltar es su funcionalidad, ¿verdad? Entonces, que permite que haya un intercambio gaseoso entre la madre y el feto, que tiene funciones bactericidas y bacteriostáticas, que ayuda evitando las adherencias o bridas, que protege al feto de los traumatismos, que regula la temperatura fetal, que es fundamental, que permite los movimientos fetales, ¿sí? Y por sobre todo, saber también que existe una deglución fetal a partir de 7 ml día que puede llegar a 500 ml, ¿verdad? Bueno, eso es en cuanto a lo que nosotros podemos darle al líquido amniótico de relevancia, ¿verdad? No sé si hasta ahí entendieron o quieren preguntar algo, porque a continuación le quiero presentar otra vez como un ejercitario para que podamos practicar, ya que muchas personas tuvieron inconvenientes con la pregunta que le puso el doctor en el examen. Entonces, si quieren que pasemos a eso nomás ya. ¿Me están escuchando? Sí, doctora, te escuchamos. Mm. Bueno, quiero repasar con usted un poquitito esto de los ejercicios en cuanto a las nomenclaturas. Eh, por ejemplo, ahora tenemos nosotros una paciente de 22 años, tercigesta nulípara, cesárea anterior, hago uno gestante de 22 semanas. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer la nomenclatura, vamos a poner que como antecedentes ginecostétricos, sin contar con el embarazo de ahora, la paciente tiene gesta 2, para 0, casa 1, hago 1, ¿verdad? Eso es, entonces, a nivel de antecedentes ginecostétricos. ¿Entiende, por ejemplo, este primer ejercicio? Hola. No, habla no. ¿Qué significa casa, doctora? Cesárea anterior. Son las cesáreas anteriores que tuvo la paciente. G de gesta, P de paridad, partos, casa de cesáreas anteriores y AO de abortos, ¿verdad? Entonces, como vos tenés una paciente de 22 años, que es tercigesta, porque ahí sí cuenta el embarazo actual, ¿verdad? Nulípara, porque no tuvo partos vaginales. Cesárea anterior, entonces ya tiene una cesárea. Hago uno, un aborto, ¿sí? Entonces nosotros ponemos eso como antecedente ginecostétrico, porque el aborto es una gesta y la cesárea anterior una gesta. Entonces, gesta 2, partos ninguno, cesáreas anteriores 1 y aborto 1. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Sí. Bueno, entonces en el siguiente ejercicio vamos a ver un poco para poder nomenclar también. Entonces, vamos a ver.
Vamos a hacer conmigo, Dalva, ¿sí? Vamos a hacer el siguiente ejercicio juntas. Dice, paciente de 38 años, multigesta, secundípara, cesárea anterior, aborto cero, gestante de 39 semanas. ¿Cuál va a ser su antecedente ginecostétrico en cuanto a la gesta? ¿Cuántos embarazos ella tuvo antes de este embarazo? ¿Cuánto vamos a poner acá? Dos sería. No, vamos a poner acá. Vamos a empezar por los partos, ¿verdad? Ella es secundípara, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que tuvo dos partos, ¿sí? Sí. Una cesárea anterior, uno entonces. No tuvo abortos, cero. Entonces, ¿cuántas, cuántos embarazos previos a este embarazo tuvo? Uno. No, no. Eh, Ella tuvo ya dos dos partos, y dos partos, dos más partos, una cesárea, ¿verdad? una cesárea, exactamente. Entonces tres. Tres, así. Entonces, gesta tres, dos Dos, partos, tres. una cesárea, ¿sí? Sí, ya. ¿Y Sí. por qué ella es multigesta? Porque este ya va a ser su cuarto embarazo, ¿verdad? Entonces, en la nomenclatura sí, ella es una multigesta, ¿sí? Porque ya se cuenta el embarazo que ella está teniendo ahora. Pero antecedentes ginecostétricos solo lo que pasó antes de este embarazo. Entonces ahí es donde usted tiene que poner solo los eventos previos a este embarazo. Pero si, por ejemplo, qué sé yo, en el ejercicio le ponen así, antecedentes ginecostétricos, gesta 3, partos 2, cesárea uno, y le pone acá, gestante de 39 semanas, ¿verdad? Y le pide que ustedes hagan esto de arriba, que pongan el título, entonces ahí sí ustedes ya van a poner paciente de 38 años multigesta. ¿Por qué? Porque tiene tres embarazos anteriores más uno el de ahora, son cuatro embarazos. Y dijimos que cuatro y cinco embarazos ya es multigesta, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? ¿Están Sí, entendiendo? entiendo. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a hacer ahora este. Paciente de 18 años, gran multigesta, primípara. Avo 4, gestante de 20 semanas. ¿Cómo vamos a cargar acá? Vamos a poner parto. Tuvo un parto, ¿verdad? Porque es primípara. Un parto. No tuvo cesáreas y tuvo cuatro abortos previos. Entonces, ¿cuánta gesta tiene esta paciente, Dalma? Se cuenta ahí los abortos también, ¿verdad? Entonces Se sería cuenta. cinco. Exactamente. Entonces tiene cinco gestas previas. Cinco embarazos anteriores a este. Entonces tiene gesta 5, parto uno, cesárea cero y abortos 4. Y por eso, por esta cantidad de embarazos previos que ella tuvo, ella es ahora una gran multigesta. Porque incluyendo el embarazo de ahora, ella ya va a tener ¿cuántos Sí, embarazos? sería embarazo. Ujú. Entonces, por eso ella ya es una gran multigesta. ¿Están entendiendo cuál es la mecánica, verdad? Independientemente que le dé este dato de acá abajo, ustedes tienen que poder nomenclar esto o que le dé esto y ustedes tienen que poder clasificar los antecedentes ginecobstétricos. ¿Entendés? Este es el embarazo actual y este es los antecedentes previos a este embarazo. ¿Se entiende eso? Sí, se entiende otra. Ujú. Bueno, vamos a hacer un ejercicio más. Vamos a hacer, vamos a poner, por ejemplo, acá. Vamos a poner los antecedentes ginecostétricos
de la paciente. Vamos a poner que tuvo eh, 2 embarazos, no tuvo partos, tuvo 2 cesáreas, no tuvo abortos y ella es una gestante de 15 semanas ahora, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a nomenclarle nosotros a esta paciente en particular? ¿Qué vamos a poner? Paciente, vamos a poner que tenga 30 años. De 30 años, as- Multigesta. no, porque va a ser multigesta. Ella va a ser una paciente de 30 años. ¿Y cuántos embarazos incluidos con los previos más el de ahora? Ah, ¿Cuántos 3. embarazos? Tres. Entonces va a ser, Sí, que esta puede Multigesta. ser. sí, tercigesta. Paciente de 30 años, tercigesta. No tuvo parto, entonces es nulípara, sin parto vaginal. ¿Y tuvo cuántas cesáreas? 2, ¿verdad? 2. Sí. Entonces va a ser doble cesárea anterior. Y no tuvo aborto, ¿verdad? Hago 0. Entonces, ven cómo ustedes pueden nomenclar gestante ahora de 15 semanas, dijimos, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que poder hacer también esta a la inversa. Entonces, ella es una paciente de 30 años, tercigesta, nulípara porque no tuvo parto vaginal, doble cesárea anterior, aborto 0, gestante de 15 semanas. ¿Ven cómo se puede convertir a la inversa esto? ¿Entienden esa parte ahora? Sí, doctora. Ujú. Bueno, ahora yo quiero que alguien me formule, me dé unos datos y vamos a sacar de eso. Tiren una paciente que a usted le parece, yo voy a ir escribiendo. Díganme algo que quieran poder nomenclar. Vamos a hacer una paciente que tuvo ¿cuántos embarazos previos a este? 3. 3, de los cuales ¿cuántos partos tuvo? ¿Tuvo parto o no tuvo parto? 2. 2 partos. ¿Tuvo cesárea o no tuvo cesárea? Y Una. una cesárea anterior. Una cesárea. Entonces, por ende, no tuvo pérdidas, ¿verdad? Porque tuvo 3 gestas recién. Sí. Entonces no tiene que tener pérdidas. ¿Y cuántas semanas va a tener su paciente ahora? Gestante de ¿cuántas semanas? 20. Bueno, de 20 21. semanas. Muy bien, de 20 semanas. Entonces, ahora nosotros vamos a nomenclarle a esto. Vamos a ponerle título. Entonces, una paciente de... ¿Cuántos años va a tener la paciente? 35. ¿Ah? 30. De 30. Paciente de 30 años. Entonces, con la gesta de ahora, ¿cómo vamos a nomenclarle? ¿Cuánto embarazo ya tiene con el de ahora? 4 con el de ahora. 4. 4. Entonces va a ser una... Multigesta. Multigesta. Muy bien, multigesta. Tiene 2 partos, entonces ¿cómo va a ser? Secundíparo.
Secundí para... Cesárea anterior. Muy bien, Vamos a ver. cesareada anterior. Y sin pérdida, aborto cero. Entonces, gestante de 20 semanas, dijimos. ¿Se entiende entonces ahora, verdad? Sí, Entonces, doctora. de las dos formas, ustedes ya tienen que poder hacer, ¿verdad? Todo esto que nosotros hacemos acá son los antecedentes ginecobstétricos, que es lo que pasó previo a este embarazo. Y lo que está acá es incluyendo el embarazo. Por eso se le describe así. Y se coloca así en los antecedentes ginecobstétricos. Eso es lo que quiero que diferencien bien y tengan bien en cuenta, porque eso es lo que fue la dificultad en el examen para muchos, me dijo el doctor. Entonces, para que podamos tener bien diferenciado esto. ¿Está? ¿Se entiende? Sí, se entiende, Sí, doctora. profe. Ujú. Entonces, cada vez que nosotros vamos a dar así una clase, un repaso de algo, vamos a ir haciendo este tipo de ejercitarios para que ustedes puedan afianzar eso, porque eso hasta el final se le va a preguntar siempre. Siempre va a haber así casos en cuanto a eso. Bueno, entonces en cuanto al líquido amniótico le quedó claro las partes fundamentales. Lo que más quiero que sepan, volviendo otra vez a esto, es la función que cumple el líquido amniótico más que nada, ¿verdad? Que hay un intercambio feto-madre, ¿verdad? Que existen componentes dentro del líquido amniótico y que la producción del líquido es también hecha a partir del feto, ¿verdad? Entonces, esto, por ejemplo, que en la semana 20 la orina fetal comienza a entrar en el saco amniótico, el feto comienza a traer líquido amniótico. Todo eso es importante porque nosotros detectamos ciertas patologías cuando ocurre una disminución. O sea, pensamos en ciertas cosas cuando hay una disminución del líquido amniótico, por ejemplo. Pensamos en ciertas patologías metabólicas como diabetes gestacional cuando hay un aumento del líquido amniótico. Entonces, siempre la cantidad de líquido nos orienta a pensar a ciertas cosas, ¿sí? Entonces, cuando hay tanto una reducción como un aumento, nosotros siempre vamos a estar tratando de investigar el porqué de esas cosas. Entonces, de ahí es la importancia que nosotros tenemos en cuanto al líquido amniótico. Por eso le hablamos un poquitito de lo que es esto. Siempre tienen que saber que la mayoría de los productos que forman parte del líquido amniótico van disminuyendo a medida que avanza la gestación, ¿sí? Y, por ejemplo, funciones importantes como ser bactericida, bacteriostático, ayudar a que haya un buen movimiento fetal, que nos denote si hay un buen desarrollo del aparato digestivo. ¿Por qué decimos que haya un buen desarrollo del aparato digestivo? Porque, por ejemplo, cuando hay una atresia esofágica, cuando no hay un buen desarrollo, el bebé, por ejemplo, no puede tragar, no puede orinar, entonces nosotros vamos a ver que hay una reducción del líquido amniótico. Entonces ya nos sugiere que tenemos que investigar la parte del aparato digestivo del bebé y pensar en que puede estar ocurriendo eso. Lo mismo ocurre cuando hay un exceso de líquido amniótico, por ejemplo, que nosotros pensamos en patología, como ya le dije, metabólica, como la diabetes gestacional. ¿Por qué? Porque al haber un aumento del líquido, nosotros pensamos que el bebé está poliúrico y por eso hay una producción mayor del líquido. Entonces, muchas de las cosas que van pasando, que a veces nosotros no le encontramos una explicación lógica, tienen un relacionamiento también con ciertas patologías que pasan en el adulto. Por ejemplo, el diabético adulto también es un paciente que tiene poliuria, ¿verdad? Asimismo también se refleja eso en el feto, ¿verdad? Entonces nos va haciendo pensar en ciertas patologías.
Por ejemplo, cómo se elimina el líquido amniótico, porque si siempre hay producción y nunca hay reabsorción, tiene que haber sí o sí un aumento, ¿verdad? Entonces tenemos que saber que la buena eliminación se produce a través de las membranas ovulares, del aparato digestivo fetal, del cordón umbilical. Todo es un conglomerado de cosas que hace que funcione de una forma correcta, ¿sí? Importantísimo la composición que tiene el líquido amniótico, ¿verdad? Que es 99% agua, ¿sí? Pero que también tiene gases, tiene también componentes inorgánicos, tiene solutos en menor cantidad, ¿verdad? Pero siempre hay otros componentes aparte del agua que es el principal. Eh, Hay ciertas patologías que a través del líquido amniótico nosotros podemos determinar, ¿verdad? Con procedimientos que son, por ejemplo, la amniocentesis, ¿verdad? Que es aspirar con una aguja el líquido que hay a través de la piel y la placenta intraútero todavía, ¿verdad? Entonces nosotros a través de eso podemos determinar ciertas patologías. Por ejemplo, se hacen ciertos estudios de amniocentesis en pacientes en las cuales nosotros detectamos a nivel sérico elevados, por ejemplo, niveles de toxoplasmosis en el laboratorio materno. Entonces, para nosotros poder determinar con exactitud en qué forma vamos a encarar el tratamiento de la paciente, vemos si hay una afectación fetal, ¿verdad? Son procedimientos que claro que cuando uno va a hacer, tiene que explicarle a la madre los riesgos que implican, ¿verdad? Eh, Hay riesgo de infección, riesgo de que se produzca un aborto, porque generalmente se hace a edades gestacionales de entre 18 semanas. Todos los riesgos que comprometen, pero también los beneficios que pueden aportar. Tienen que ver eso que siempre le digo, que tiene que haber una renovación continua, ¿sí? Que hay un 25 a 30% que es una circulación fetal y 70 a 75% que es de la membrana coriomniótica, o sea, de la placenta. Y son los datos así más relevantes y más resaltantes que tenemos en cuanto a lo que es líquido amniótico, ¿verdad? Después uno hace el global de la paciente con las cosas que nosotros vamos viendo y hacemos una valoración total de la paciente en sí, ¿verdad? ¿Entendieron todo hasta acá? Sí, profe. ¿Le gusta así este mecanismo de que hagamos los ejercicios al finalizar o quieren nomás eso ustedes preparar algo como un caso clínico y valoramos juntos o vamos a ir haciendo los ejercitarios al final? Ustedes me van a ir diciendo cómo quieren hacer, si les parece que le va a ser de utilidad o no. Da gusto este mecanismo, doctora, así nos equivocamos ya en clase y no en el examen. Bueno, está bien. A mí también me gusta, está muy bien. Bueno, y vamos a ir haciendo así, vamos a ir preparando eso y vamos a poder interactuar un poquito más también y así todas las dudas que ustedes tienen también pueden ir trayendo. Entonces en cada práctica que tenemos vamos a poder ir solapando un poquitito esas dudas, ¿sí? No sé si quieren agregar algo más. ¿Tienen algún pedido especial? ¿Quieren preparar, quieren que se le prepare una clase en particular para el próximo miércoles? Y de mi parte, doctora, tipo ir haciendo otra vez un repaso de las clases teóricas. En la clase pasada, por ejemplo, fue fenómeno activo y pasivo del canal de parto. Y de eso hablar un poquitito más. Ok. Entonces vamos a hablar de eso en la próxima clase. Vamos a ir haciendo la forma práctica
en cuanto se pueda a través de esto, ¿verdad? Para que ustedes vayan pudiendo entender mejor también. Entonces ustedes en el grupo me pueden ir enviando los temas sobre los cuales quieren que yo les prepare la clase y hablamos de esos temas en particular. ¿Está bien? Sí, doctora, está súper. Bueno, entonces vamos a quedar con eso entonces para la próxima clase. Envíenme así los temas para que yo les pueda ir preparando. Entonces en base a eso ustedes vuelven a repasar. ¿Estamos? Sí, doctora. Sí, gracias, doctora. Está bien, profe. Bueno, entonces quedamos para el próximo miércoles. ¿Estamos? Eso me estoy preguntando desde las 8 de la mañana. Dale, profe. Dale, nos vemos entonces.